¿Qué tal, Domingo? ¿Qué tal, Richard? Vamos a imaginar que hoy es lunes y que Javier Romero, nuestro compañero, está planchando. ¿Qué tal, Javi? Venga, dale a la plancha. Porque no sabía ni que planchaba los lunes, ni... Pues ya lo sabes. ¿Ah, sí? Claro. ¿Y Y qué pasa? entonces ¿Que le nos- estamos acompañando que en este momento. nos escucha? Yo sé que Javier Romero es un oyente ¿Qué estás habitual. planchando, Javi? ¿Los calzoncillos los planchas, Domingo? Eh, Hay gente maniática. hay gente muy maniática, sí, con el ¿Los tema de la calcetines los plancha. planchas? Yo plancho poco. Poco quiere decir nada. Poco puede querer decir nada. Ya. A mí me encanta planchar. Ya, bueno, cada uno Fregotear no, pero planchar me tiene- cada relaja uno tiene sus muchísimo. cosas. Sí, hay gente que le relaja Hay que planchar del revés para que no salga brillo en la ropa. Ah, muy bien. Si quieres le dedicamos un programa a la plancha. Sí, traeré a un experto. Pues Javi tiene mucha plancha los lunes, me ha estado contando. Que venga. Y nos escucha. Que venga Javier y haces un programa entre los dos sobre cómo planchar y ya está. Yo ahí no tengo mucho que aportar para que te ¿Agua voy a de decir otra plancha cosa. usas? ¿Agua de plancha? ¿Ayuda? Que no plancho. ¿Qué quieres que quede todavía más claro? No plancho. Hago otro tipo de tareas domésticas, pero planchar no es lo mío. Ni vapor ni nada tampoco. No. Bien, pues nada. Hoy tenemos mucha plancha, por cierto, en el programa. Mucha plancha. Y mucho vapor. Sí, también. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Economía para quedarte sin amigos. ¿Qué juego da el agua? Y seguir la corriente, y los ríos, y estar estancado, y los nenúfares, y la mar. El agua que es vida, y es como el devenir de las vidas. Que nadie se baña dos veces en el mismo río, frase al parecer de Heráclito. Que digo yo que no había ido de turismo al Ganges, donde caben hasta las almas. Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir, que vamos, que da juego. Pero al agua que nos compone y nos rodea le damos un valor de 0. El agua tiene un coste 0. Tú pagas por las cañerías y para que salga más o menos limpia, pero el coste del agua, un bien escaso, es 0. ¿Cuál sería el valor real del agua en España? El Ministerio de Transición Ecológica lo mismo se lo está preguntando también por lo del cambio climático. Lo milagroso en España con esto del agua es que tú abras el grifo y caiga. Porque fluir fluye, a través de muchas vueltas y revueltas, codos y codazos, entre gestiones públicas, semipúblicas, privadas. Pasa por varias administraciones, organismos, agencias, sociedades, operadores, por varias ideologías y al final llega la gota que colma el vaso. Hoy te vamos a dar sed. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Economía para quedarte sin amigos. ¿Qué tal, Domingo? ¿Qué tal, Richard? Esta canción es maravillosa. Esta sí la conozco. Cat Stevens. Sí. Yusuf. Pero esta tiene 40 años. Sí, Ah, vale. sí, tiene muchos años. Pues Bueno, 50. 40 o 50, sí. Eso es. Sí, bueno, pues no había estado con nosotros Cat Stevens. No. Y la verdad que es un referente a nivel mundial de la música folk, aunque ha tocado, por supuesto, otros palos. No sé si sabías que él estuvo 30 años retirado de la música, porque tuvo una mala experiencia, o sea, estuvo al borde de la muerte y entonces se convirtió al Islam. Y desde ese momento se rebautizó como Yusuf Islam, porque él es de origen británico. Ya. Y luego, después se quitó el Islam y se ha quedado solo con Yusuf. Ah, Claro, la pero gente sigue tiene que ser así para pero componer sigue- estas Pero sigue canciones. reconvertido. Sí, O sea, sigue siendo fiel a su nueva religión, Sí. pero simplemente se ha cambiado el nombre. eso es. Y hubo una anécdota, pues en el año 2004, posterior a los atentados del 11S, y había quedado con su amiga Dolly Parton en Estados Unidos. Porque y sigue no- siendo amigo de Dolly Parton. Sí, aunque, claro, y de Paul McCartney. vale, es musulmán, pero mantiene amistades. Bien, Sí, bien. pero no nada radical, ni colabora con organizaciones radicales, ni con Hamas, ni con nada de eso. Y le impidieron entrar en Estados Unidos. Y bueno, pues hubo una gran queja, imagínate, en el Departamento de Seguridad. Luego le pidieron disculpas y luego sí que ha vuelto a entrar en Estados Unidos y compuso una canción en 2008 con ese incidente en la que colaboraron Paul McCartney y también Dolly Parton. Me parece muy bien. La gente para componer estas canciones tiene que tener una vida especial. Pero ahora en los discos pone Yusuf. Sí. Porque, claro, eso Yusuf Cat Stevens. No, pero la discográfica ahí, o sea, comercialmente no es buena idea.
¿Cómo Cuando que ya no? tienes una marca muy establecida. Bueno, es que no se ha quitado Cat Stevens. Ah, vale, bueno. Sí, solo se ha quitado lo del Islam. Bien, bien. En fin, pues merece la pena revisitar a Cat Stevens. Correcto. Es uno de estos clásicos, como nuestro tema de hoy, un clásico. Hoy vamos a hablar de ti y de mí, porque ¿qué porcentaje del cuerpo es agua? Sí, eso lo estudiábamos de niño, el 70%, ¿no? Decían que yo siempre pensaba, ¿pero qué dices? Yo bebo poco. Por mucho te haces una herida y no sale agua, sale otra cosa. Sale sangre. Sale sangre. Entonces Eso yo es. decía, ¿dónde está ese 70%? Pero en cualquier caso, hoy vamos a hablar del agua y lo vamos a tratar además con una perspectiva que yo creo que es muy polémica, que es la que nunca se da, que es el agua desde el punto de vista económico. Y le vamos a poner precio. Esa idea de recursos escasos, cuando te pones a estudiar economía, dices, para que un bien sea económico, bueno, tiene que haber alguien que quiera ese bien, que cubra una necesidad y al mismo tiempo tiene que ser escaso. Siempre se ha puesto el ejemplo, más o menos, incluso eso se discute por el tema de la contaminación del aire. No es un bien económico porque es un bien no escaso, no hay el hecho de que yo respire no evita que nadie más pueda respirar, entonces es un bien muy necesario, pero no nos tenemos que pelear con él. El agua en algún momento también se planteaba como algo parecido, pero ya hace mucho que dijimos, no, el agua es un bien escaso y sobre todo el agua en términos generales, podemos decir, tenemos toda la que queremos en la tierra, pues vemos el mar, ¿no? Inabarcable. Ya, pero es que ese no es el agua que queremos. Lo que queremos es abrir un grifo y que salga agua, que esté potable, que se pueda consumir, que sea seguro consumir ese agua. Y ahí ya sí. Eso es un recurso económico de manual, escaso, muy valioso, que tiene unos costes producirlo y que... A ver si va a ser escaso porque consumimos demasiado. También, pues a lo mejor también nos lo podríamos En España preguntar. creo que consumimos mucho agua. Sí, entonces... esto es algo de lo que no se puede discutir. Siempre es como, no, pero... La guerra del agua. ¿Le vais a poner precio al agua? Es como, sí, yo sé que es un tabú, es un anatema casi en nuestra sociedad, pero vamos a hablar de eso. Nos vamos a preguntar a qué huelen las nubes, ¿no? Y cuánto vale el agua. De eso vamos a hablar hoy, pero vamos a hablar con un experto, por supuesto. Eso es, un experto, un invitado muy especial, al que incluso yo iba a pedir que me ayude en su presentación. Vamos allá. Antonio Rodríguez, bienvenido. Muchas gracias, Nuria. Gracias, Domingo. Y ahora vamos con la presentación. Es ingeniero de caminos, canales y puertos, con calificación de matrícula de honor y premio al mejor proyecto fin de carrera por la Universidad de Cantabria. Máster en Administración de Empresas por ESADE, habiendo cursado un programa de desarrollo directivo en IS y estudios de posgrado en la Fuqua School of Business de Duke University, North Carolina, de USA. Exacto. ¿Y en Oxford qué pasó? En Oxford fui a hacer un posgrado sobre temas de blockchain. Esa tecnología disruptiva que parece que va a cambiar el mundo. Pues ese sería también otro tema interesante para otro día, si queréis. Y bueno, ahí tuve la oportunidad de hacer ahí un residencial durante 6 meses, pues para ponerme al día. Yo siempre he sido muy inquieto desde el punto de vista intelectual y hay que estar también a la última en lo que puede aportar la tecnología en todos los sectores, incluidos también el del agua, claro. Su trayectoria profesional comenzó en el sector del agua, Consorcio de Aguas Bilbao, Vizcaya, Aguas de Valencia y el Canal de Isabel II, y en la actualidad es profesor asociado de Estrategia del Instituto de Empresa y director general de Atencia. ¿Sí? Exacto, sí. En 2003 defendió la tesis Modelos comparados en gestión del agua urbana, identificación de indicadores operativos, financieros y legales, a partir de los que definir el modelo de gestión óptimo. ¿Es Sí. así? Y es autor del blog elnietomaco.wordpress.com. Sí, es cierto, lo tengo desactualizado. O sea Justo que... te iba a preguntar eso. la verdad es que la vida no me da en estos momentos y yo creo que... Pero plancharás. Bueno, no, yo creo que como domingo, más o menos. Pero bueno, por favor. Sí, yo en este, Sí, en este porque nos sentido quieres es poner mi hoy nuevo en mejor amigo. un problema hoy aquí, que si planchamos, que si no planchamos. Bueno, pues porque hay que meter a la gente en problemas. Economía para quedarte sin amigos. Eso es verdad. Bien, Menos mal que ¿por tengo dónde a Domingo de empezamos? coartada. Vamos al agua, no a la plancha. Mejor, Domingo. Vamos a diluir todo esto. Antonio, en principio sobre el que nosotros hablábamos, con el que, digamos, nos gustaría explicarle hoy a la gente. El agua cuesta dinero. El agua que queremos, sobre todo, cuesta dinero. Ese agua que yo decía, accesible, potable, que no nos suponga mucho esfuerzo, que nos sirva para múltiples usos, para beber, para regar, también para la agricultura. ¿Cómo se plantea alguien como tú, experto en gestión del agua,
bueno, pues esa primera mirada a la economía del agua, que muchas veces damos por hecho que tiene que haber todo el que queramos, pero probablemente no es cierto. Probablemente también es un recurso que hay que decidir entre los múltiples usos que tiene cuál vamos a priorizar. La verdad es que efectivamente el agua, los recursos hídricos, especialmente aquí en España, esto viene muy condicionado por la propia orografía, la geografía de la zona que estemos estudiando, pues es un recurso escaso y cada vez más escaso. Lo cual implica que tenemos que tratar de optimizar lo que es la propia gestión de ese recurso, que aparte tiene condicionantes con los que apuntabais en la introducción, pues vitales, ¿no?, para lo que son los seres humanos. En principio, y así viene recogido en la Ley de Aguas aquí en España, el precio del agua, entendida como materia prima, es cero. Lo que pagamos por el agua, cuando pagamos el recibo del agua en términos de abastecimiento o para otros usos, como lo que puede ser el uso industrial o lo que puede ser el uso también agrario, lo que pagas es por los costes de explotación desde el punto de vista de OPEX y también desde el punto de vista de inversión, de CAPEX, para poder hacer que el agua que está en la naturaleza, pues que llegue a nuestro grifo o que llegue a las tierras a regar o para el uso industrial correspondiente. Es decir, como materia prima, entendida como tal, el coste es cero. Es un bien público que es propiedad de todos los españoles y que por lo tanto luego lo que son los precios que están asignados y que finalmente acabamos pagando por ellos está más asociado a los costes operativos, y ahí podemos hablar de lo que es el modelo de gestión, porque dependiendo cuál sea el modelo de gestión los costes operativos serán mayores o menores, y también a nivel de inversión se puede hablar a nivel de planificación, como una planificación adecuada pues puede ayudar también presente a optimizar esa asignación de recursos en términos de inversión. ¿Pero la gestión es pública del agua en España? La titularidad es pública. Luego puedes pasar a un determinado modelo de gestión. Por ejemplo, hay podemos hablar de tres grandes categorías de consumo de agua, ¿no? El 80% de lo que son, más del 80%, el 80,4% del agua que se consume en España va a uso agrícola, el 80,4%. El 15,6% va a abastecimiento. El 3,6% va a industria y el 0,4% va a otros usos que se dicen consultivos, donde están pues los odiados campos de golf, los parques acuáticos y cuestiones de estas, ¿no? Eso es apenas el 0,4% de todo lo que son los consumos, ¿no? Insisto, la titularidad del agua es pública y se gestiona en régimen concesional a través de concesiones que otorgan las distintas confederaciones geográficas, que a nivel de modelo de gestión, de articulación de Estado, pues es un modelo que tiene todo el sentido del mundo porque toma en consideración pues las propias situaciones orográficas, hidrológicas del país. Es decir, el agua, como os podéis imaginar, no entiende de fronteras administrativas. El agua no se da cuenta de cuándo sale de Aragón y entra en Cataluña, sino que el agua sigue su curso. Entonces, la forma correcta de gestionar el agua es a partir de ese concepto que es el de cuenca hidrográfica, es decir, donde los recursos hídricos, pues por las condiciones geográficas, orográficas, hidrogeológicas, etcétera, pues se va discurriendo. Entonces, respondiendo a lo que comentabas, la titularidad es pública, el modelo de gestión en ocasiones es modelo de gestión directa, es decir, que lo gestionan recursos públicos a través, por ejemplo, de empresas públicas o directamente por parte de lo que pueden ser servicios derivados de la administración, y luego hay mecanismos de colaboración público-privada. En régimen concesional, por ejemplo, a nivel de abastecimiento de agua urbana, ahora voy a hablar de ese 15,6%, ¿no? Desde el punto de vista de cómo se gestiona ese 15,6%, existen como va a tercios, ¿no? Un tercio es un mecanismo concesional, es decir, llega el titular del servicio, el que tiene la responsabilidad de la gestión del servicio, abastecimiento y saneamiento, que son los municipios en España, y toma la decisión de que eso se va a gestionar en un mecanismo de colaboración público-privada mediante un modelo concesional. Eso aproximadamente es un tercio. Otro tercio son empresas públicas, Canal de Sal Segunda, Consorcio de Aguas de Bilbao, Emasesa, determinadas empresas que se constituyen vinculados, son empresas públicas sujetas a derecho privado, etcétera, que gestionan ese abastecimiento, y el otro tercio se reparte en un 22% en empresas mixtas, es decir, el ayuntamiento constituye una empresa mixta y en el accionariado mete a un operador privado, y los restantes son pues servicios que se llaman municipalizados, es decir, del área de fomento del pueblo de la ciudad en cuestión, pues o del área de servicios, o como lo tengan estructurado, pues se gestiona directamente lo que es el servicio del agua. Vamos, que es un milagro que abramos el grifo y bebamos, con tanta gente ahí metida gestionando eso, No, lo público con lo privado. Pues yo aquí tengo apuntado que como gran titular yo diría que en España lo hacemos bastante bien la gestión del agua, porque somos un país que no tiene demasiados recursos, no somos un país en el que llueva especialmente, salvo en el norte, y sin embargo no hay periodos de
o grandes zonas que tengan problemas de abastecimiento en general. El Levante. Sí, a ver, yo sé, yo soy de Almería y yo sé que hay zonas en Andalucía que pues en verano a veces tienen problemas, que tiene que ir el camión cisterna, pero digamos, desde un punto de vista de un país con no demasiados recursos, en general cubrimos bastante bien todas las necesidades, especialmente el uso agrícola, que muchos agricultores que nos estén escuchando dirán, no, pues aquí tenemos problemas, hemos tenido que instalar sistemas de riego por goteo muy avanzados, todo eso es cierto, pero en general lo hacemos bien con los recursos que tenemos. Esa es la sensación desde fuera. Antonio, ¿tú cómo lo ves? Bueno, habría que matizar ciertas cosas. A nivel, por ejemplo, de lo que es el tema del uso agrícola, depende mucho, lógicamente, de la metodología o de la tecnología que se utilice, ¿no? El riego tradicional, lo que se llama el riego a manta, que existe de la época de los egipcios y los romanos, pues tiene una eficiencia que realmente es baja. Si luego pasamos a un riego por aspersión, aumenta respecto a nivel de rendimiento hidráulico, aumenta un 70%, y si pasamos a riego por goteo, como apuntabas ahí antes, Domingo, se mejora en un 90%. Pensad que el consumo, el uso de los recursos hídricos, un 80% es agrícola, por lo tanto, todo lo que se incida sobre eso, pues a nivel agregado tiene un gran impacto, ¿no? Luego también hay que tener en cuenta otra cuestión que anticipabas también, Domingo, que es que el agua, aunque podemos hablar de magnitudes agregadas a nivel nacional, el factor regional, el factor local es clave. Es decir, no es lo mismo la situación hídrica que podemos tener en el norte de España, Galicia, la zona sur de la cordillera cantábrica en la provincia de León, toda esa zona que es muy rica en términos de aportaciones de lluvia, ¿no? En términos pluviométricos, que otras zonas donde realmente a nivel pluviométrico, pues lo que siempre se ha comentado de Almería, ¿no? O Murcia, etcétera, donde realmente hay menos aportaciones, ¿no? Por lo tanto, ahí hay que adaptarse a lo que marca esa situación del entorno en cada zona geográfica, y ahí las soluciones van a venir precisamente condicionadas por esas situaciones, ¿no? que se dan y que en los últimos años pues están también en términos estadísticos a nivel, vamos a utilizar un término económico, la volatilidad se ha disparado, ¿no? Es decir, que las sequías cada vez son más acentuadas y lo que son más acentuadas que los años 90, por ejemplo. Me acuerdo de ver esas pegatinas en los baños, ¿te acuerdas? Sí, vamos, yo aparte en una de estas crisis estaba yo en el consorcio de aguas de Bilbao y nos tocó gestionar problemas de sequía, incluso ahí en el norte, que curiosamente, claro, la gente tiene la sensación, y es así, porque bueno, yo soy de Santander y disfrutamos del verde, y el verde tiene su costa, que es la lluvia, ¿no? Pero que a nivel de regulación natural, que es un concepto que también a nivel de planificación hay que tener en cuenta, es decir, del agua que podemos disponer en la naturaleza sin obra de regulación artificial, es decir, sin presas o sin explotación de acuíferos, apenas podríamos aprovechar, en términos de planificación, el 10% del caudal medio de los ríos. Eso se debe a que incluso en el norte, o sea, sin obras, que sin obras solo podíamos aprovechar uno de los grandes demonios por ejemplo, del ecologismo moderno, estamos interfiriendo el paisaje. Sin esas obras solo podríamos utilizar el 10%. Vemos el río, pero pero el río no está ahí para que tú lo... Bueno, podrías utilizar más, pero claro, desde el términos de planificación, puedes utilizar lo que vaya pasando en cada momento, pero en términos de planificación tienes que calcularlo acorde con lo que llamamos el caudal de estiaje. Entonces, claro, no puedes hacer una planificación diciendo, bueno, cuando venga el agua, pues lo veré, porque en verano, incluso ahí en el norte, los caudales se reducen notablemente. Entonces requieres de obras de regulación artificial, especialmente pues presas. España tiene un parque de presas, de grandes presas, y ahí sí que lo pondría en el capítulo que apuntabas antes, Domingo, de que hacemos las cosas bien, de más de 1000 grandes presas. España ha sido una escuela de grandes presistas. A nivel de lo que es el tema de modelos de gestión de cuenca, lo que llamamos las confederaciones hidrográficas en España, el modelo surge en los años 20 con los regeneracionistas, Joaquín Costa, etcétera. ¿Sí? En la época de Primo de Rivera. Sí. Y bueno, en aquel momento se llamaban las confederaciones sindicales hidrográficas, y es un modelo que se ha ido incorporando en los distintos países porque, como os anticipaba antes, es que recoge realmente la realidad física de cómo transcurre, ¿no? Cómo se gestiona, ¿no? Y luego que el tema de las grandes presas, o las presas en general, que últimamente pues están muy demonizados, y luego si queréis podemos... Porque son franquistas. Sí, pues cuando se enteren que en Mérida existen 2 presas romanas que se llaman Proserpina y Cornalvo, que vienen funcionando desde hace 1800 años. Pues... Bueno, a veces quieren prohibir a Platón en las escuelas, por machistas. Está cancelado, sí. Bien, tú juegas mucho al golf, ¿no? Yo juego mucho al golf. Madre mía. Pero antes de meterme con el golf... Ahí viene el céspedcito del golf. Sí.
Pero Voy a antes, coger una pancarta, me voy a ir allí. antes quería, Cuando deje la de los toros, me cojo la otra. más polémico que el golf, está el tema de los pantanos. Y yo Hombre. no iba a Proserpina, has dicho Sí, que Proserpina son dos, Proserpina y Cornalvo, sí. sino a los del nodo, ahí el generalísimo inaugurando pantanos. Y eso, no sé si por la imagen del nodo, si por el generalísimo, si por Carmen Polo, pero el caso es que se ha generado una especie Por de estupidez. demonización de los pantanos en España. Y sin embargo tú nos decías que tenemos más de 1000 grandes presas y que eso no solo no es malo, sino que es fantástico, que nos salva en esos momentos de sequía y que es uno de los grandes recursos, probablemente desde el punto de vista de infraestructuras, uno de los grandes aciertos que se han realizado en España en el último siglo y medio. Sí, sí, absolutamente. Y bueno, hay grandes presas y empresas muy emblemáticas que son previas a la época de la dictadura. El Pantano del Ebro, ahí en Cantabria, que fue una gran obra de que se llama un pantano hiperanual. Los grandes embalses, bueno, digamos la presa es la obra y luego el pantano es el agua o el embalse. Entonces los embalses se dicen que son plurianuales cuando su capacidad de regulación excede esos caudales que os daba antes como referencia, digamos, anual. Es decir, que reserva una cantidad de agua tal que es capaz de soportar pues esas sequías, esas pertinaces sequías, ¿no? Por ejemplo, el Pantano del Ebro se empezó a construir en los años 20, desde las primeras obras cuando las confederaciones sindicales en aquel momento hidrográficas del Ebro, ¿no? Es decir, eso es un recurso que es una infraestructura que, como cualquier otra infraestructura, los países la han utilizado. Entonces, hay grandes presas en la Unión Soviética. O sea, hay grandes presas que se hicieron en Estados Unidos, hay grandes presas que se hicieron en todas las ideologías, presas de todas las ideologías. La mayor presa del mundo está en China, y China no es un baluarte de la libertad a nivel occidental. Entonces, es un recurso, es una infraestructura como otras, como las carreteras, los ferrocarriles. Entonces, hay que hacer un uso racional también de esas posibilidades que te da la tecnología desde el punto de vista de obra civil para poder garantizar el progreso con mayúsculas de lo que es una determinada zona geográfica. Claro, cuando estás en España, donde, como os apuntaba antes, el caudal que podemos aportar de regulación natural es apenas un 10% por las condiciones hidrológicas y geográficas del país, que esto no es Alemania, que tienes el Elba y tienes el Rin, o esto no es la cuenca del Danubio, pues claro que se convierte en una necesidad. Y es una necesidad, pero histórica, que a lo largo de toda la historia, pues las civilizaciones se han enfrentado a ello con los recursos técnicos que había. Sí. ¿Y los trasvases, que es la segunda infraestructura polémica en España, son necesarios, no son necesarios? ¿Podríamos prescindir, cerrarlos? ¿Eso dejaría algunas regiones completamente sin recurso? Sí. Bueno, los trasvases también es otro recurso que hay en términos de planificación de obra hidráulica, pues para tratar de cubrir lo que son las necesidades. Esto, vuelvo a seguir ejemplos europeos. Cuando uno viaja por el Midi en Francia o viaja por Alemania, aquello está lleno de canales, por todos los lados. Canales que son usos distintos de los que tiene previsto aquí en España desde el punto de vista de trasvase, que son agua más consumtiva, o bien para agrícola, o bien para abastecimiento, pues por las características de España. Pero, por ejemplo, el Rey Sol ahí llenó Francia de canales, sobre todo para garantizar transporte como vías de comunicación, pero que los canales, insisto, es otra obra hidráulica, ¿no? Un trasvase. Entonces, existe en España la sensación, pues porque en mi opinión, se ha accedido, se ha metido mucha ideología además, pues que no se ajusta a la realidad en términos, digamos, técnicos, y parece que efectivamente está demonizada la solución de un trasvase, pero que en España hay grandes trasvases que están funcionando. Es decir, el Tajo Segura, por ejemplo, que es un uso especialmente agrícola, pero uno de los grandes trasvases que hay para garantizar el abastecimiento precisamente está en el norte de España y va de la cuenca del Ebro a la cuenca norte, va de unos pantanos que hay a las afueras de Vitoria, Ulibarri y Urrúnaga, que son de la cuenca del Ebro, y hay un trasvase de la cuenca del Ebro para garantizar el abastecimiento de lo que entonces llamaba el Gran Bilbao. Entonces ahí hay un túnel de 50 kilómetros que lleva agua de esos pantanos que están, esos embalses que están a las afueras de Vitoria, para garantizar el abastecimiento no solo de Bilbao, sino de todo lo que es la zona colindante, Sestao, Baracaldo, etcétera. Hoy en día, plantear cerrar ese trasvase, vamos, aparte de ser absurdo, sería una locura a nivel de vamos, sería planteable, ¿no? Entonces, a nivel ideológico, cuando se mete en estas cuestiones de tipo técnico, una ideología alrededor de unos ciertos mantras y demás, pues la verdad es que al final se acaban tomando decisiones o se acaban no tomando decisiones acorde con lo que debería ser eso, ¿no? Que es un uso racional de un recurso escaso y que tenemos que optimizar la gestión.
Y yo cuando utilizo los términos estos de mejorar o optimizar la gestión, no estoy hablando de una sobreexplotación de los recursos hídricos, porque eso es pan para hoy y hambre para mañana. Es decir, tenemos que ser conscientes de que tenemos que tratar de conseguir una cierta sostenibilidad en la gestión, pero no la palabra sostenibilidad no solo desde el punto de vista medioambiental, sino también desde el punto de vista de que ese recurso pues tenga recorrido en los próximos años, ¿no? Uh-huh. Y esa preocupación pues la debemos de tener y la debemos de tener incorporada en la planificación, pero este no es solo un problema que tengamos aquí en España. Uno de los ejemplos que siempre cuando hablo de estos temas suelo poner de una mala planificación desde el punto de vista de gestión hídrica es lo que aconteció en el Mar de Aral, en la época de la Unión Soviética, donde realmente un uso de sobreexplotación de esos recursos en lo que ahora son las repúblicas del Asia Central, pues ha generado unas imágenes que basta con que podáis consultarlas ahí en Google, que son realmente espectaculares desde el punto de vista precisamente eso, de un mal ejemplo de lo que no se tiene que hacer a la hora de explotar un recurso tan valioso. Devastado está. Absolutamente. Sí, aparte son imágenes distópicas. Sí. Era el mayor lago de agua dulce del mundo, creo que era. Sí, en esa zona sin duda, sí. Y ahora las imágenes son increíbles. Se ha reducido a un porcentaje mínimo lo que queda de agua. Son barcos hundidos, o sea, es eso, una imagen distópica. Destrozado, ¿sí? y toda la zona alrededor destrozada, claro, porque estaba acostumbrada a vivir alrededor de ese recurso. Entonces ahí hay que tener en cuenta eso, no hay que demonizar, ni tampoco, por el contrario, pensar que las presas son la panacea de todo. Es como todas las obras hidráulicas o las obras civiles. Del mismo modo que hay carreteras que cerramos para abrir autovías con mayor capacidad o desmantelamos ferrocarriles para poner ferrocarriles de alta velocidad, pues habrá en ocasiones que remodelar presas, cerrar, digamos, derruir o readaptar alguna presa, pero siempre tiene que ser desde un punto de vista técnico, ¿no? Desde un punto de vista de análisis que sea racional. Y las desaladoras, que parece que son de izquierdas, las desaladoras sustituyen a los trasvases. Es otro recurso. Es decir, en cada caso aplican una cosa u otra, ¿no? Es decir, claro, en zonas como Oriente Medio, donde pues no hay aportaciones apenas pluviométricas y demás, o en zonas insulares, o en zonas que aunque no sean insulares, pero que a nivel de precisamente las aportaciones pluviométricas pues son muy escasas, como podría ser ahí en determinados puntos, ahí en Almería, aquí en España, ¿no? Pero todo lo que puede ser la costa de los países árabes, Medio Oriente, etcétera, pues puede tener sentido plantear desaladoras, pero como una solución técnica más. Tampoco hay que demonizarla, ni que es la panacea, sino que en cada caso aplicará una cosa u otra. Yo creo que fue Narbona, ¿no?, la que se empeñó con las desaladoras. Sí. Las desalinizadoras. Claro, al final, desde la lejanía, el Plan Hidrológico Nacional, que en principio se planteó en el gobierno de Aznar en su momento, que luego, pues cuando se produjo el cambio político, pues se abortó, ¿no? Al final, desde la lejanía, insisto, que esto no es tal, había daba la impresión como que era dos posiciones muy enfrentadas, ¿no? Por un lado, los constructores que querían meter hormigón y por otro lado los eléctricos que lo que querían eran desaladoras, porque las desaladoras tienen un consumo muy intensivo en energía. Claro, ¿no? Sí, absolutamente. Claro, les cuesta más, claro, a nivel de energía. Pero sí, absolutamente. Y ahí claro, porque va por osmosis inversa, y para conseguir la osmosis, es decir, tú coges agua salobre, que no tiene por qué ser agua salada, puede ser salobre, es decir, con una alta concentración salina, entonces para convertirla en potable, ahí es pura fuerza bruta. Lo pasas por un filtro para que se quede con esas sales, que pueda ser potable, y esa fuerza bruta es energía. Es un proceso físico muy básico para poder efectivamente quitar lo que es ese exceso de sales para que el agua pueda ser potable o se pueda utilizar para otros usos, ¿no? Entonces, desgraciadamente, estos debates tienen que ser más técnicos y que en cada caso pues tiene su solución y por eso demonizar unos u otros es absurdo. Son recursos que hoy en día te ofrece la tecnología y tenemos que poner siempre el foco en prestar el mejor servicio a las necesidades que hay. Y los usos. Sí. Decías antes, 80% agrícola, 15% más o menos consumo humano, abastecimiento, 3% industria y 0,4% otros, entre los que están, curiosamente, en ese 0,4%, los que siempre se señala. Has dicho antes, campos de golf, parques acuáticos. ¿Quién decide estos usos? ¿Realmente
vamos a hablar de los campos de golf, que es verdad, a mí me gusta jugar, y yo siempre la acusación es, estáis acabando con el agua de España, con el agua de Andalucía, por ejemplo, en Andalucía hay muchos campos de golf, por los campos de golf. Son culpables de algo los campos de golf, y no solo los campos de golf, sino este tipo de usos, las piscinas, los jardines, también se señala mucho, ¿no? El césped. Sí, ahí hubo una encuesta que se hizo, una de las encuestas que hizo el CIS en el 23, en mayo del 23. Una de las preguntas que incluía era a los españoles, se les preguntaba, ¿no?, qué percepción tenían desde el punto de vista de cuál de estos usos, pues abastecimiento, uso industrial, agrícola y otros usos consultivos, la percepción que tenían los españoles de dónde se iba más agua. Y la verdad es que los resultados lo que ponía de manifiesto es la desinformación que hay, porque como os he dicho... Gran ignorancia, sí, es verdad. Sí, como os decía, el 80... La propaganda. Claro, sí, es la ideología metida en esta clase de cosas, ¿no? Esos mantras que hay de tal, ¿no? Pues la gente respondía que el 29% de la población decía que lo más importante era el agrícola. Es decir, el 29% tenía razón. No le preguntaban cuál era el porcentaje, sino desde el punto de vista de usos... ¿Quién se llevaba más? Pero luego había... Solo el 29%. Solo el 29% decía que era agrícola. Y fíjate que es el 80% del consumo, o sea que en realidad no es que sea el agrícola por un poquito, no, es avasalladora. un Pareto, sí, es lógico. Es un Pareto, sí, el 80, o sea, el Pareto es el 80% se va a agrícola. El 16% de los que respondieron a la encuesta decía que el uso más importante era el turístico, que está incluido en el abastecimiento. O sea, cuando os hablo del abastecimiento, ese 15,6% del abastecimiento incluye el turístico, que es una parte pues reducida, como os podéis imaginar. Y luego ya los otros usos consultivos, que es donde entra el tema del riego, de los campos de golf o de los parques acuáticos y tal, había un 15% de la población que decía que ese era el principal uso del agua. Hombre, porque entras en un parque acuático y ves mucha agua. Sí. Y piensas estos son sitios... Yo no entro en mi vida, pero vamos, ¿Ah, no? que me parece... Este año te vienes conmigo. Sí, hombre, voy a ir a un Yo parque voy al menos 2 veces al año. y a planchar otro día, vamos. También quedamos a las dos cosas. No he ido a un parque acuático en mi vida y vamos a intentar que eso se mantenga así. Abre tu agenda. Sí. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now Yo creo que tenemos ahora que decir eso de que se suscriban. Sí, claro. Es sorpresa esto, en nuestro programa sorpresa. Lo decimos en el último minuto, es verdad. Claro que sí. Que se suscriban, que le den al like, Que nos dejen comentarios. dejen comentarios y que, sobre todo, que le den a esas opciones que te descargan el episodio por defecto. Eso es, que lo de economía para quedarte sin amigos es el título. Sí. Pero en realidad nos gusta tener muchos seguidores. Sí. Bueno, a mis seguidores no, porque eso me recuerda como la vida de Brian, que voy a abrir la ventana por la mañana y me voy a encontrar ahí un montón de gente. No, Bien. quiero decir, gente pues que comparta con nosotros nuestras inquietudes. Perfecto. Volvemos al inicio. Cuando decimos, oiga, el agua es de todos, hemos dicho el agua es gratis, el agua es un recurso público, ya, pero si no la gestionas bien, también si no le pones precio, que por ahí yo decía al principio, el agua tiene precio, y has dicho, no, pues el agua como materia prima en España tiene un precio igual a 0. Correcto, sí. Pero yo en mis clases de economía les digo en muchas ocasiones a mis alumnos,
Cuando el precio es cero, la demanda es infinita. ¿No? Uno ve las curvas de oferta y demanda y es verdad, la curva de demanda, según se va acercando a cero, se va ampliando la cantidad demandada. Y siempre lo decimos, claro, si tú bajas el precio de un producto, pues la gente va a querer más. Y cuando el precio es cero, la demanda es infinita. Entonces, si tenemos un precio cero del agua y solo pagamos por la infraestructura, lo normal es que consumamos mucha más agua de la que consumiríamos si el agua tuviera un precio. En un país que tiene recursos hídricos escasos, esto no va a generar un problema de sobreexplotación o sobreconsumo o de no le vamos a poner todas las herramientas, no vamos a utilizar todas las herramientas que tendríamos a nuestra disposición para economizar al máximo el agua. Y pienso sobre todo, y yo sé que ahora nos enemistamos con ese colectivo, el 80% del consumo que es agrícola. Si tú regalas el agua, que sé que no se regala, y sé que los agricultores que me están diciendo van a decir, que nos están escuchando, van a decir, oye, que nosotros pagamos el agua y la pagamos muy cara. Algunos de ellos van en muchas zonas de España. Yo soy de Almería. Y estamos encantados de tener nuevas tecnologías, claro, y yo que nos hagan pagar menos agua. Pero esta parte de la gestión del agua en España, ¿cómo la hacemos? ¿Quién decide los usos y quién le pone precio al agua? Casi empiezo por el final. ¿Quién asigna lo que son los usos del agua, ¿no? Son las confederaciones hidrográficas, que al final dependen del Estado, las que establecen los regímenes concesionales por un determinado periodo de tiempo. Es decir, y fíjate, no solo para lo que es el uso agrícola, sino también para lo que puede ser el uso de abastecimiento. Eres la ciudad de Zaragoza, tienes previsto que va a aumentar la población en, lo que sea, 20.000 habitantes más. Tú tenías una concesión de sacar agua del Ebro por X metros cúbicos por segundo, y resulta que haces estos números y dices, con ese agua no tengo suficiente pues para garantizar lo que es el crecimiento poblacional, entonces pides a la Confederación Hidrográfica una ampliación de esa concesión. Entonces la asignación de usos las da la Confederación Hidrográfica del Agua, que lo que hace es aplicar lo que viene recogido en la Ley de Aguas. En la Ley de Aguas es muy taxativo el uso prioritario, por esos condicionantes vitales que comentamos al principio, es el del abastecimiento humano. Es decir, por delante de cualquier otro uso está el abastecimiento humano. Es más, si resulta que estamos en una determinada sequía y entonces el agua que estaba reservada para el uso humano, pues resulta que no da, hay mecanismos que lo que permiten es sacar agua de otros usos para garantizar el abastecimiento humano. ¿De acuerdo? Eso es clave y más que nada por las necesidades vitales que subyacen a esto, ¿no? Luego, en los usos restantes, pues ahí sí que podíamos meter criterios de optimización económica, porque al final ahí sí que podíamos contemplarlo como es una materia prima que te ayuda a producir alimentos o que te ayuda a producir un determinado bien, el uso industrial, desde el punto de vista en términos de refrigeración, etcétera. El uso industrial puede llegar a ser intensivo en consumo del agua. Por ejemplo, todos los CPDs que se están planteando ahora, que parece que la solución al país va a ser por llenarlo de CPDs, claro, los CPDs tienen un tema que implica la refrigeración, y hay sistemas de refrigeración que se basan precisamente... ¿Qué son? Yo también estábamos mirando a Peter y yo como diciendo, uy, sí, es verdad, el país lleno de CPDs. Vamos a dar la razón. No lo sabíamos. Sí, bueno... ¿Qué es un CPD? Un centro de proceso de datos. Todas vale. estas inversiones que están haciendo desde el punto de vista... pueblo. Bueno, y más que van a poner por todos los lados. O sea, antes era un hospital. Sí, pues es donde se están poniendo los grandes servidores pues para poder aprovechar todas las posibilidades. Necesitas sistemas de refrigeración. Entonces la refrigeración es muy básica. O lo haces con o una combinación de distintos medios, ¿no? Una de ellas es pues el gradiente natural. Es decir, se hace frío, estupendo, se refrigera el tal. Pero aquí en España las temperaturas son las que son. Entonces, si no, pues tendrás que poner sistemas de refrigeración, que los pueden ser por aire, pero ahí pues consume mucha energía, o por agua para agarrar y refrigerar, ¿no? Entonces, eso puede ser un uso que puede ir a mayores a nivel industrial, ¿no? Por ejemplo, en Garoña, cuando estaba la central nuclear de Garoña, tenía una concesión de agua muy importante de la Confederación Hidrográfica del Ebro para todo lo que era el refrigerar. Claro. Para el propio funcionamiento de los requerimientos de la central nuclear, ¿no? Entonces ahí sí que podemos meter criterios, digamos, más económicos de optimización, ¿no? De recursos, porque tú puedes utilizar 1 litro de agua para producir lo que sea, no sé cuántas hectáreas de trigo o de maíz o lo que aporte. Ya sabéis también que no es lo mismo el secano que el regadío, etcétera. O puedes utilizar el agua
pues para regar una hectárea de campo de golf, o puedes utilizar el agua para un tema de uso industrial, ¿no? Ahí, desde el punto de vista de lo que son las asignación de recursos, claro, cuando haces una concesión a nivel de lo que son las confederaciones geográficas es por X tiempo. Entonces dices, bueno, pues para la comunidad de regantes del Alto Lozoya, no sé qué, pues hay una concesión de X metros cúbicos por segundo durante tanto tiempo. Entonces, con esos recursos hídricos, pues ellos planifican lo que es todo lo que pueden ser sus cultivos, ¿no? Algunos son más demandantes de agua, otros son menos demandantes de agua, etcétera. ¿Y aquí tiene algo que decir Europa en todo esto? Sí, ahí hay otra capa porque es más regulatoria. Pero para acabar de fijar lo que apuntaba Domingo respecto a lo que es el precio, ¿quién fija el precio? Pues al final, a la hora de establecer pues lo que son las tarifas o el precio del agua, lo que se hacen es un conjunto de expedientes en el cual se tiene que cubrir, y eso lo marca la regulación europea, la Directiva Marco del Agua del año 2000, el artículo 9, dice que tiene que tener una recuperación del 100% de los costes. Es decir, que los agricultores, cuando sacan un metro cúbico de agua y lo pagan ese metro cúbico de agua, el coste asociado no solo a lo que ha sido la obra, sino también a lo que es todo el tema de gestión de explotación, etcétera, y todos los costes en los que se incurren para sacar ese litro de agua del río o del pozo y que le entre en la tierra, todo eso, o sea, todo ese precio todos esos costes tienen que estar incluidos en el precio. Lo mismo pasa para el abastecimiento. No, pero esos son solo costes de infraestructura. El coste de la materia prima, nos decías antes que era cero. No, exacto. Claro, pero eso puede llevar a un sobreuso de la materia prima porque no lo valoras, en parte porque no te cuesta. Y eso yo creo que sí que puede ser un problema en España. Lo que pasa es que esto sí que es políticamente muy, muy radioactivo. Cuando decimos economía para quedarte sin amigos, esto que yo estoy diciendo, yo creo que uno de los temas a abrir en España es si el agua debería costar algo, la materia prima. Porque tenemos un recurso escaso que hay que decir, que alguien dirá, pero entonces, para beber agua, también lo puedes hacer por como por fases o por diferentes niveles de uso. Puedes decir, pues le aseguro, no sé cuánto utilizamos cada día cada persona, pero por ejemplo podemos decir, los primeros 50 litros diarios son a coste cero, solo paga la infraestructura. Y a partir de ahí, a partir de los primeros 50 litros, pagas a lo que sea el metro cúbico. Yo creo que sería más eficiente y que le daríamos un uso al agua priorizando aquellas necesidades o aquellas cosas que valoramos más. Así que en las tarifas de agua urbana, insisto, sigue considerándose precio de materia prima cero, pero sí que la propia estructura de las tarifas, porque claro, tú planteas unas tarifas de agua acorde para recuperar esos costes. Entonces las tarifas las puedes hacer por bloques y graduales con el fin de desincentivar, hacer acciones de gestión de la demanda para desincentivar el uso, ¿no? Es decir, que efectivamente se suele tramificar y para consumos de dotaciones básicas de agua y tal, el precio es menor, y a medida que vas teniendo un mayor consumo, el precio es mayor. Pero lo que está repartiendo, digamos, para que esos ingresos cubran todos los costes son los costes. Es decir, ahí no se imputa ningún coste a nivel de materia prima, sino que los costes en los que incurres desde el punto de vista de OPEs y CAPES, de todo lo que es la infraestructura, la potabilización, la depuración, etcétera, todo lo que es el ciclo integral del agua, luego lo repartes en bloques desincentivando los grandes consumos, ¿no? Aquí yendo a Pareto, ¿no? Aquí la clave, no es el tema de abastecimiento, es el tema agrícola. Y claro, son debates que están abiertos, y esto periódicamente surge, es decir, cómo podemos optimizar. Pero claro, si vemos en toda su complejidad cómo está el sector agrícola, es un sector que está intervenido, ya no solo desde el punto de vista del agua. Aquí en Europa la PAC condiciona, no es un libre, digamos, mercado en el cual solo esté... No se haya incluido el precio de la materia prima del agua. Todo está intervenido en el sector. Entonces, claro, hay que verlo, es muy poliédrico, y entonces lo tienes que ver en su conjunto, porque si vas a aplicar criterios estrictos, ¿no? Y desde el punto de vista de idea, o sea, en el mundo de las ideas, para optimizar esa asignación de recursos, lo tienes que ver en toda su extensión, porque si lo haces solo en una parte vas a desvirtuar aún más el mercado, en mi opinión. Y luego que el agua es un mercado muy peculiar, en el sentido de que vas a consumir mucho más agua precisamente cuando es mucho más escaso. Sí. Es decir, cuando los años que no llueve,
no solo tienes menos agua en el pantano, sino que además la tierra, tus plantas, o bueno, y tú también para beber, necesitas más precisamente porque no está lloviendo, hace más calor y el uso para el que lo destinas, que en este caso es agrícola, necesita más agua, con lo cual justo cuando hay menos agua es cuando más lo necesitas. Sí. Entonces, claro, aquí entra mucho lo que comentábamos antes desde el punto de vista de regulación, ¿no? Almacenar agua para cuando la necesites, ¿no? Y luego, pues también el tema de la tecnología. Es decir, el rendimiento, ya no solo hídrico, sino económico, que se saca de 1 litro de agua en Murcia o en Almería, en ese mar de plástico que hay en el Ejido y tal, es infinitamente superior en términos de eso, de rendimiento hídrico, que puedes tener en la cuenca del Esla, allí en León, Zamora, que es muy rico en términos hidrológicos, donde, entre comillas, entendedme, sobra agua. Sí, lo aprecias menos, claro. Sí, pero eso está muy bien. O sea, los agricultores de las zonas de España donde menos llueve son los que han desarrollado herramientas tecnológicas, los que han implantado soluciones que hacen que cada gota de agua, cada litro de agua esté mejor usado. Correcto, y eso es el condicionante geográfico local que decíamos, Domingo. Claro, ¿tú dónde aplicas toda esta clase de cuestiones? Pues donde la necesidad, y eso implícitamente es precisamente la definición de economía, ¿no? El apurar esa asignación de recursos escasos, ya que son escasos, voy a utilizar la tecnología para ampliar el rendimiento hídrico al máximo de lo que estoy haciendo y encima para destinarlo a aquellos bienes que son los que me van a generar mayor retorno, mayor valor añadido. Israel, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, también. Israel también siempre ha hecho muy bien las cosas en el tema del agua. Efectivamente, y nosotros, insisto, a nivel de lo que es el modelo de confederaciones hidrográficas, eso se ha exportado a otras partes del mundo y a nivel de planificación están bien estructuradas. Aquí es una cuestión más ideológica desde el punto de vista de agarrar y plantear tomas de decisiones, porque el agua, pues eso, no sabe de comunidades autónomas ni de provincias, y entonces hay que ser conscientes de hacer un debate que esté mucho más elevado, ¿no? Desde el punto de vista técnico. Los problemas que hay aquí en los países mediterráneos, España, lo que siempre se dice, no España, Italia, Francia, España, Italia, Grecia, Portugal, hablando de Europa, que ahora retomamos si queréis y comentamos un poquito lo de la directiva marco del agua, son problemas que están generalmente más asociados a cantidad de agua. Y los problemas que hay en Alemania o en Francia son a calidad de agua, sobre todo industria pesada, industria potencialmente contaminante desde el punto de vista de lo que era celulosa, farmacéuticos, etcétera, ¿no? Entonces, ahí los problemas y la forma que hay de gestionar el agua es distinta a los países de la cuenca mediterránea, porque nosotros estamos más enfocados a la cantidad. Israel, si obviamos, hablando en términos físicos, Mediterráneo, mientras que lo que son otros países, pues los problemas los tienen más de calidad de agua. ¿Nosotros consumimos mucha agua, que antes lo preguntaba Nuria, o consumimos... Lo hacemos más o menos bien también en la parte del consumo. Unido a la tecnología, es decir, somos punteros en tecnología en Europa, por ejemplo. Para un país bastante agrícola dentro de lo que es Europa. La tecnología es global, la tecnología es global y hoy está disponible en todos los lados. Claro, si vas a zonas en las que, entendedme cuando digo que sobra agua, es decir, que para lo que son las demandas existentes y pues no hay ningún incentivo para pasar a riego por aspersión o riego por goteo, pues tú lo ves y se están regando como hace 50 años, ¿no? Pero en aquellos sitios en los que realmente se ha necesitado, a nivel tecnológico está hiperavanzado. Tú vas ahí a Murcia o vas a Almería y el nivel de precisión de riego por goteo ya no es solo el riego por goteo que podéis tener en mente, sino que con mecanismos además de sensores, inteligencia artificial, y con visores y tal, son capaces de identificar dentro de todo lo que es el cultivo dónde está el estrés hídrico. Y acorde con el estrés hídrico, dependiendo de la hora del día, para ser capaces de optimizar aún más, claro, porque evitar la evaporación, supongo, por ejemplo, ¿no? Son mecanismos hiperprecisos. Aquí en España estamos en un nivel súper alto, pero y lógicamente donde realmente se valora o se necesita o se interpreta que es necesario, ¿no? Bien, yo vivo pegada a un embalse. El agua llega ya a la copa de los árboles. ¿Veremos titulares este verano sobre escasez de agua? Nadie se lo va a creer con lo que ha llovido. Es que va a depender de la zona geográfica, como apuntábamos antes. Va a haber zonas en las cuales va a haber que desembalsar. Pero a nosotros ahora mismo nos sobra agua, pues llevémoslo donde no. Claro, para eso necesitas tener... Es que claro, es un poco surrealista esto, ¿no? Con lo que ha llovido. Claro, para eso necesitarías tener, si te sobra agua en una determinada cuenca, necesitas un canal para llevarlo a otra cuenca que lo precise. O sea, eso es pura física. Sí, ya hemos empezado a ver los titulares sobre otra vez el calor y la sequía, ¿eh? Ya el país está en ello.
¿Hay posibilidades de gestión del agua que no estemos explorando en España, que tengamos que hacer mejor? Mira, a nivel de modelos, realmente los modelos que están disponibles de gestión tanto a nivel de agua urbana como de otros usos y tal, son los mismos, entre comillas, en todo el mundo. Es decir, no hay un modelo en alguna parte del mundo que en España no se haya, o sea, que no esté disponible. O sea, se puede. Es un tema, en mi opinión, más de implantación y de ser capaces de acertar en cada situación, en cada momento y en cada comarca, en cada región, cuál es el mejor modelo. Porque no es lo mismo las necesidades, como estábamos hablando, que puedes tener en la cuenca del Guadalquivir que en las cuencas que hay en el norte de España, ¿no? Entonces, para cada caso, y no es lo mismo tampoco las necesidades de uso que puedes tener en Madrid o en la Comunidad de Madrid que puedes tener en el País Vasco, en Zaragoza, en Valencia, etcétera, ¿no? Entonces, lo que se requiere es de que para cada caso utilizar el modelo que sea el más adecuado, ¿no? En términos de eficiencia, sobre todo. Y sobre todo, en mi opinión, poner la elección de ese modelo, poner en el centro de la elección de ese modelo, pues lógicamente las necesidades de los ciudadanos. Es decir, que no sea un tema, entendedme, ideológico, burocrático, y pongo aquí muchas comillas, lo voy a decir, ¿no? Político, entendedme en el peor sentido de la palabra. Que el político tiene un buen sentido de la palabra, sino que ponga en el centro la toma de decisión de algo que vertebra mucho lo que es el país, y ese es un discurso muy regeneracionista que comentábamos antes, lo que son las propias necesidades de los ciudadanos, y generar un marco en términos económicos que sea el adecuado pues para explotar esa materia prima de la forma más eficiente posible, es decir, generar un marco. ¿Y el marco que viene de Europa? ¿Cómo es? El marco que viene en Europa, la Directiva Marco del Agua, que es del año 2000, en principio se percibió como un gran avance, y realmente fue un gran avance, por ejemplo, desde el punto de vista de recuperación de costes, ¿no? Es decir, antiguamente, como se anticipaba también antes, y ahora, en la actualidad, la responsabilidad, por ejemplo, de los precios del agua urbana recae en los propios municipios. Cierto es que aquí en España tenemos una complejidad competencial tremenda sobre lo que es las decisiones de agua. Antes me preguntabais, ¿verdad?, quién define lo que son los usos. Eso está estructurado en las confederaciones geográficas, pero desde el punto de vista de gestión de agua del día a día interviene medio ambiente, que las competencias están en las comunidades autónomas. Interviene sanidad, para garantizar que la calidad del agua en términos salubres sea la adecuada, que eso está también transferido a lo que son las comunidades autónomas, que no son los municipios. Interviene también temas asociados a la seguridad, son infraestructuras críticas, que eso es Ministerio del Interior. Entonces, claro, va sumando agentes. Va sumando agentes. Y lo que dice la ley de bases de régimen local es que la responsabilidad de que cuando abráis el grifo salga agua en cantidad y calidad suficiente y que el agua que habéis utilizado sea depurada, etcétera, es de los ayuntamientos, con lo cual, como diría el chiste, ya estamos todos. Entonces, ¿qué es lo que planteaba la Directiva Marco del Agua? Que a la hora de fijar los precios tiene que recuperar todos los costes. Y claro, cuando los ayuntamientos tenían que fijar los precios, pues claro, ahí hay condicionantes, ¿no?, que podían que no fuera el caso, ¿no?, que dependiendo de otras situaciones locales, etcétera, o intereses del gobernante local de turno, pues, entre comillas, se subvencionara el precio del agua, ¿no? Entonces ahí la casuística es de lo más variopinto a nivel general, ¿no? Entonces la Directiva Marco del Agua decía, hay que recuperar todos los costes. Hay estudios, por ejemplo, la situación ahora en España a nivel de lo que son agua urbana, ¿eh? Estoy hablando ahora de agua urbana, no de tema de uso agrícola, de ese 15,6%. Hay estudios que plantean que más o menos la media en España viene a ser 1,92 euros por metro cúbico a nivel de agua urbana. En Castilla y León se pagan 1,16, en Cataluña se paga 2,66 euros por metro. 1,92 es el coste de media. El precio. El precio de media. El precio de media. Vale. Pero por ejemplo, si nos decías en Castilla y León mucho más bajo. 1,16. Cataluña 2,66. ¿Y cuál es el coste? Si en cada caso es uno. Entonces, esto es como órdenes de magnitud, Domingo. Entonces, en cada caso hay que calcularlo. El agua en Barcelona, de hecho ni siquiera en Cataluña, lo he dado por zonas geográficas, tal. Pero en Barcelona, pues el precio tendrá que ser el que cuesta la depuración, las obras, todo esto, considerando materia prima cero, pero todas las obras, etcétera. Y luego, pues, el agua, el precio que puedes tener en Madrid no tiene por qué ser el mismo en Barcelona, porque las características son distintas, los procesos que tienes que hacer de potabilización, de depuración son distintos. La calidad de agua de Madrid a nivel bruto es superior que el que tiene en Barcelona. En Barcelona, pues, tomas aguas del Ter y del Llobregat, aquí lo tomas de la Sierra, hay un canal, el canal
bueno, el que da nombre al canal de Isabel II, etcétera, y entonces ahí puedes tener unos precios más baratos. Aquí la cuestión es que caso a caso tienes que ver hasta qué punto los costes están recogidos. Y hay estudios por ahí que son de la Unión Europea que plantea que a nivel medio, que luego hay, insisto, que en cada caso hay que verlo, pero a nivel medio en España se plantea que solo se recuperan el 86% del OPEX. Correcto. Y no el CAPEX. Hay zonas en las cuales sí que se recupera. O sea, a nivel de canales de segunda, lo que son los grandes abastecimientos, esto lo tienen mucho más trabajado. A medida que se va reduciendo, se generan problemas de economías de escala, etcétera, y entonces ahí pues es mucho más difícil plantear a los ciudadanos un precio de agua que repercute ahí todos los costes, que es lo que se debería hacer, ¿no? Entonces es un tema que tenemos ahí pendiente. O sea, que en España no cubrimos con la factura en nivel medio. A nivel medio. Hay no zonas cubrimos, que sí. Probablemente las grandes ciudades sí lo cubren, el coste del agua, sus ciudadanos. Fuera de las grandes ciudades, además, suministro doméstico, no estamos pagando el agua a lo que nos cuesta, con lo cual se paga el agua vía impuestos generales. Bueno, o por ejemplo, hay sitios también, aunque cada vez menos, en que entra, por ejemplo, a través del IBI o la tasa de basuras. Correcto. Y al revés, hay ocasiones en las cuales, en el recibo del agua, también acabas pagando las basuras, porque eso se compensa, ¿no? Sí, entonces, pero es que cada caso es un mundo. Es decir, ahí, y la casuística, en España tenemos 8.000 municipios, pues ahí cada casuística es tremenda. Cierto es también que los municipios tratan también de buscar esas economías de escala y entonces pues con los convenios correspondientes pueden generar las figuras pues como consorcios o mancomunidades que optimizan pues todo lo que es estos servicios públicos que tienen que prestarse a nivel municipal, ¿no? Y el mantenimiento de las infraestructuras, ¿cómo va? Porque ahora también recientemente con lo de Valencia se ha visto que encima con las políticas estas ecológicas y el desbroce y el mantenimiento pues dejaba mucho que desear, ¿no? Ahí hay varios, desde el punto de vista de mantenimiento de infraestructuras, hay que analizar varios capítulos. En primer lugar tienes lo que se llaman las infraestructuras en alta. ¿Qué son las infraestructuras en alta? Las infraestructuras en alta son, por ejemplo, las presas, los pozos, las grandes conducciones que te llevan el agua que encuentras en la naturaleza, las potabilizadoras para que se convierta en agua potable que puedas beber. Y luego está la parte correspondiente a lo que son redes de distribución, los tubos que van por las calles, pues que te van el agua potable, o luego a su vez lo que son los tubos de alcantarillado que llevan las pluviales y las fecales, etcétera, ¿no? Entonces nosotros a nivel de obras hidráulicas hablamos de infraestructuras en alta, que son las grandes presas o las presas, las conducciones, todo lo que llega hasta la potabilizadora, y la potabilizadora aguas abajo lo llamamos red en paja, ¿no? Y a su vez, desde el punto de vista también del tratamiento, la depuración del agua que ha sido utilizada, pues tienes lo que es la parte de alcantarillado y luego tienes la parte que es depurada, ¿no? Con grandes colectores, ¿no? Que por cierto, no lo hemos comentado antes, desde el punto de vista de otros usos consultivos, por ejemplo, en el tema de los campos de golf, lo que se suele utilizar, y cada vez más, y así debe ser, no es agua potable, es agua que se llama regenerada. Es decir, agua que es válida para regar, pero no es válida para beber, lo cual desde el punto de vista de asignación de recursos es todo un acierto, porque lo que estás precisamente primando es que aquella agua de mayor calidad va al consumo humano y hay otra agua que puede satisfacer las necesidades de los campos de golf que no podrías utilizar para el consumo humano, que es más barata, más barata, por lo tanto menos costosa y sobre todo desde el punto de vista de asignación de recursos en términos de calidad es lo más adecuado, ¿no? Eso ha sido muy pionero aquí en la Comunidad de Madrid y otros sitios se está extrapolando. En Andalucía se hace así. Totalmente. De hecho, no solo eso, sino además todos los campos de golf tienen estos grandes como lagos artificiales donde caen nuestras bolas y nos destrozan la tarjeta, pero a cambio les sirven para, claro, acumulan ese agua en invierno cuando llueve y luego pues la utilizan para regar cuando llueve menos. Sí. Entonces, a nivel de mantenimiento hay estudios. Aquí en España el ritmo de mantenimiento hasta la crisis del 2008, del mantenimiento de infraestructuras, pues se consideraba que estaba en los términos adecuados. Pero con la crisis del 2008 se redujo notablemente todo lo que eran las inversiones en mantenimiento, tanto en alta como en la parte de baja, lo que son las redes de distribución, etcétera. Eso ha generado un agujero en términos de mantenimiento que más o menos hay un estudio por ahí de Seopan, que es la patronal de las constructoras y tal, que está también soportado pues por las empresas de abastecimiento de agua. Eso no dejan de ser estudios que te fijan orden de magnitud, luego en cada caso habría que ver, pero lo que se plantea es que más o menos hasta el año 2040 habría que invertir al año 5.000 millones de euros para poder hacer frente
a todo lo que es el mantenimiento de un parque, de un patrimonio hídrico importante, de obras hidráulicas importantes aquí en España, y sobre todo, y esto está también muy relacionado con lo que apuntabas antes, Nuria, a los nuevos requisitos que nos vienen de Europa. Porque la directiva marco, antes os he contado, que condiciona mucho y fija las pautas a nivel de precio, pero también desde Europa vienen un conjunto de directivas que lo que están marcando son los estándares de calidad de agua, que también evolucionan. No es lo mismo lo que exigías en términos de salubridad al agua en un determinado momento que ahora, que cada vez son más exigentes. No, y ahí no ha habido grandes avances a nivel de potabilización, pero sí a nivel de depuración. Es decir, los tratamientos que tú tienes que hacer después de haber utilizado el agua para retornarlo a la naturaleza. Entonces, en esos tratamientos de depuración cada vez son más exigentes los criterios, y esos criterios vienen de Europa. Y ahí sí que tenemos un problema, porque esto sí que es opinión, o sea, sobre todo en la conversación que hemos tenido hemos hablado de datos y tal. Esto que os voy a manifestar ahora es una opinión, y como tu opinión puede ser más rebatida y tal, ¿no? Pero yo la impresión que tengo es que en Europa se toma como referencia la realidad hidrológica de estos países potentes de Centro Europa, que nada tiene que ver con lo de los países mediterráneos. Entonces, cuando se sacan las pautas de cómo se tiene que depurar o cómo se tiene que gestionar una inundación, tú lo lees y te suena, pues eso, a Alemania, a Francia, a Cuenca del Danubio, que nada tiene que ver con la realidad hidrológica que podemos tener en España o en Italia, pero nada que ver. Nada que ver. O sea, por ejemplo, ahora en Europa están extremadamente preocupados lo habréis escuchado, con el tema de contaminantes químicos difusos, es la traducción del inglés, que esto está relacionado con microplásticos y cosas de estas y tal. Claro, están muy vinculados pues al agua, al efluente que sale de industria química. Esto lo que implica es que en la depuración pues va a haber que poner sistemas más caros. No es que tecnológicamente no se pueda tratar, sino son tratamientos físico-químicos más caros. O sea, no es falta de conocimiento, sino simplemente que coges y lo pones. Entonces, claro, ¿qué es lo que está planteando Europa? Y ahora está en plena fase de validación de los últimos borradores. Lo que está planteando es unos niveles que toman en consideración esa casuística que puede venir, pues, bueno, de Suiza, que Suiza está aguas arriba del Rin y tal, está aguas arriba de Alemania, y entonces pues afecta a todo lo que puede pasar en Alemania y tal, pero que aquí en España no tenemos esos problemas. Entonces podemos vernos condicionados precisamente por esa regulación, que es esto es más opinable, ¿no? Pero que en mi opinión no está tomando en consideración las excepcionalidades que podríamos hablar de lo que son los países mediterráneos. Entonces Europa en esa situación plantea una regulación que puede estar en contra también de lo que son nuestros intereses. Por ejemplo, también habréis visto las últimas polémicas que hay de que si en España se están derribando presas acorde con las directivas europeas y demás. Sí. Es que claro, esas directivas europeas que se han planteado pues recogen realidades hidrológicas que no son las españolas. Entonces, pues ahí yo creo que hay que dar trabajo pues para defender nuestros intereses allí, pues como con la PAC o como cualquier otro aspecto. Pues nada, les mandaremos este programa. Claro. Que nos ha dejado unos cuantos titulares. A los eurodiputados. Claro, cuantos titulares muy buenos. Lo primero. Es que ya no está allí Maite Pagaza. Sí, pero tú fíjate, para esto no se habla casi en los medios, 95% del uso del agua es para aquellos usos que todos consideraríamos como más útiles, más necesarios, más prioritarios. Consumo humano y agrícola. El industrial y otros usos es minoritario, pues 5%. Que estamos gastando menos en mantenimiento desde el año 2008. También, muy importante esto. Y que usamos razonablemente bien el agua. Y que aquellos que mejor la tienen que usar, por ejemplo, los agricultores de las zonas donde menos llueve, son los que mejor la están usando con los mejores sistemas tecnológicos. Con lo cual, yo creo que hay que preocuparse, hay que estar atento, o quizás hay que ocuparse, pero no tanto preocuparse, porque lo estamos haciendo razonablemente bien. Esto en Europa, efectivamente, yo creo que quizás la posición o la mayoría de los países viven una realidad completamente diferente y deberían... Y mandan más que nosotros. Echar un vistazo. Bueno, también son más, simplemente. Pero yo me voy más o menos optimista. Muy bien. El agua es un tema optimista y te vas optimista. Sí, porque el agua es un tema que siempre preocupa y yo creo que más o menos lo estamos haciendo bien, Richard. Bueno, pues Antonio, tenemos que mirar la agenda porque tienes que volver a Economía para quedarte sin amigos. Será un placer siempre. Igualmente. ¿Cuánto hemos aprendido de Domingo? Muchísimo. Nos vamos. Pues nada, Domingo, ¿sabes que un día llegué a casa y me encontré que tenía un filtro para el agua? Tenía otro grifito y podía abrir y beber. Y dije, pero ¿puedo usar este agua para planchar?
Ya, yo eso Ahora tengo otro día filtro. se lo tenemos que preguntar, Antonio, si lo de los filtros, las jarras estas... Yo en Madrid no, en Madrid yo la cojo del grifo directamente porque todo el mundo dice que es muy buena el agua de Madrid, pero por ejemplo en Asturias, en el sitio donde yo tengo la casa, dicen que no es tan buena, que tiene mucha cal, y entonces utilizamos igual un filtro. Como no una se ha jarra ido, de le estas. podemos pedir una respuesta súper rápida. ¿Filtro sí o no, Antonio? ¿Sirven de algo? Pues depende precisamente del agua que estés tomando en cada sitio. Hay aguas que son más duras, esto pasa como con las lavadoras. Entonces hay aguas que son más duras que el filtro puede, si el filtro está bien. Si el filtro está bien. Porque sea el filtro cutre, también te da requiere igual. mantenimiento. Entonces, generalmente cuando compras la típica jarra esta con un filtro, al principio te funciona bien, pero luego si no haces el correcto mantenimiento del filtro, lo vas cambiando y tal, pues al final es como si no tuvieras. O sea, tú Es das el algo filtro y ya mental. está. Luego ya es algo Todo mental es placebo que ya. pienses. Eso Vale. es. Venga. Bueno, pues nada, que muchas gracias a todos por estar ahí una semana más y que un abrazo enorme a repartir.